Buenas noches, bienvenidos a un nuevo coloqueo. Ya vamos por el coloqueo 382 y estoy bien contento por eso. Esta semana le hemos dado mucha promoción a nuestro evento cumbre, la Campechada 2024, que va a ser en Santurce este sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre. Ahí va a haber música, va a haber artesanos, artes plásticas, va a haber conferencias académicas. De hecho, yo voy a estar en el Teatro Chori Castro y ahí se van a estar realizando sábado tres conferencias, domingo tres conferencias desde las 10, 10:15 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pásese por allí, me saluda y saluda a nuestros invitados y nada, y pase también por los teatros y toda la gama de, de eventos que vamos a estar realizando. Hoy vamos con la tercera parte del programa sobre los subbarrios, sectores de Santurce con el amigo Rafael Torres San Inocencio. Rafael, Bueno, hola, yo te lo dije, que eran muchos subbarrios. Así sí, sí, sí. De hecho, que, originalmente eran dos programas. Pero pues, la conversación ha sido buena, ha sido bien positiva, mucho dato, pero la realidad sí son 40 subbarrios y tú habías mencionado que Santurce es el barrio con más subbarrios, ¿correcto? correcto. Y además vamos a responder a algunas de los comentarios de nuestros amables de audiencia, ¿cómo se dice eso? De nuestra amable audiencia, estoy bien fino. Nuestro Eh, público. Vamos a cubrir algunas comunidades muy conocidas de Santurce, brevemente, a través de la toponimia, que no Ujú. conocen como subbarrios, pero quien básicamente no reconoce a Cantera. Cantera no es un subbarrio, pero es una comunidad vibrante, Sí, importantísima. Así que vamos a hacer un momentito para hablar sobre las comunidades que desaparecieron y las comunidades que son constituyentes, que son sectores en términos censales y que básicamente no aparecen como subbarrios, pero que no se queden quedar afuera. Pero ok. vamos a porque queremos acabar hoy. Queremos acabar hoy y queremos acabar hoy antes de medianoche. No, no se asusten, A las nueve, que después me cierran aquí. le cierran el instituto, ¿no? Le cierran la salida de San Juan. Pues Sí. ya van 12 coloqueos, ya básicamente yo creo que como decía John Lennon al final del Let It Be, I hope we pass the audition. O sea, yo espero que hayamos pasado la audición y que yo creo que con 12 ya tenemos esperanza. También queremos básicamente agradecerles la acogida esta tarde. Íbamos por más de 6,000 visualizaciones por YouTube o por Facebook. Así que vamos a llegar bien lejos. Si esto sigue así, posiblemente cuidado. Así que le agradecemos muchísimo. Saben que esto está en YouTube, en el canal del Instituto de Cultura y se queda en la página también del instituto. Yo Sí. también les pongo a las personas el enlace si lo quieren ver en Facebook mejor. Sí. Obviamente, como muy bien dijo Pablo, tenemos un calendario, tenemos un fin de semana cultural en Santurce a través de la campechada y en particular quiero subrayar esta interesantísima actividad de la Sociedad Histórica de Villa Palmera, que básicamente está pegada, que básicamente va a tener un recorrido de resistencia cangrejera en el cementerio de Villa Palmera. Esto que tiene aquí, este logo que tiene aquí de ellos es la entrada del cementerio de Villa Palmera, un recorrido del edificio histórico de la iglesia San Mateo, gracias a su padre, a su párroco, el padre Olympia Luis, que también es un muy, pero que muy vocal activista de la comunidad haitiana en Puerto Rico, al apreciadísimo y admirado Juan Justi, va a hablar sobre San Mateo de Cangrejos ante la invasión inglesa de 1797 y va a haber un conversatorio también, que me imagino que ese es el que tú vas a estar, Pablo. ¿Sí?
el domingo Sí, en... el domingo ese, sí, ahí, ese va a ser en el Chori Castro, que es donde yo voy a estar. Y obviamente una serie de actividades. Mire la programación completa en campechada.com, en la página del instituto o en la prensa, porque de verdad que están pegados. Me da mucha alegría, algo pasó aquí, pero vamos a ver. Me da mucha alegría toda esta, y voy a hacer una parte, porque alguien también me lo mencionó, toda esta actividad cultural de Santurce, hace como 10 o 12 años en el Conservatorio de Música de Puerto Rico desarrollamos en conjunto con un gran equipo de personas una cosa que se llamó la Alianza Arte Santurce, porque no hay un lugar en Puerto Rico donde hayan más organizaciones culturales que en este patrón de la Ponce de León hasta... Eso es cierto. Es increíble y el proyecto que gracias a Dios fructifica ahora a través de diversas otras actividades, ha habido un montón. Y yo he estado participando en algunas de ellas en su incepción en mi otra vida de profesional, pero no hay un lugar con tanta actividad artística, con tantas organizaciones como Santurce, y siempre hemos planteado que la diferenciación básica del barrio de Santurce tiene que estar vinculada a las artes, a la cultura, porque básicamente es lo que diferencia de nuevo, perdonen la redundancia, a Santurce de otros sitios. Así que les felicitamos y esperamos que estos esfuerzos de hace más de 10 años sigan fructificando a través de nuevas iniciativas, porque las hay, o sea, hay más organizaciones en las artes que las que había en entonces, hay más organizaciones activas, etcétera, etcétera. Así que tenemos un barrio increíble, un gran barrio de Santurce, en donde tenemos todas estas actividades, organizaciones y entidades culturales públicas y privadas. Así que tenemos que maximizar eso. Perdóname, que algo pasó. Eh, ¿Qué está pasando? También quería mencionar la Casa CAI, pero no sé si es ahora que lo voy a mencionar. También les recordamos que estamos trabajando un canal en YouTube, en el cual no hemos hecho nada en las últimas 3 semanas porque hemos estado haciendo otras cosas, pero ya hay ahí 11 conferencias de alrededor de 23 conferencias que hay disponibles. Las vamos a poner bajo Rafael Torres Historiador. Posiblemente le cambiemos el nombre y lo simplifiquemos a Torres Historiador. Y ahí hay conferencias tanto de coloquios pasados, los 12 que ya tuvimos, como otros que damos para la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier. Y vamos a subir unas cápsulas que hicimos para el antiguo Canal 40 sobre historias de barrios eh, individuales, que son como 20, son capsulitas cortitas. Así que los invitamos a que entren y se suscriban si quieren y estén pendientes de las nuevas cosas que siguen apareciendo. Pues no voy a entrar en esto en detalle. Todo esto de los barrios empieza con mi tesis de maestría del Centro de Estudios Avanzados y básicamente evoluciona en el libro de los barrios de Puerto Rico que publica la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, hoy Humanidades PR. Y ese libro está disponible únicamente en la fundación porque fue parte de una subvención y es totalmente libre de costo, así que puede llamar al 787-721-2087. Este libro no está disponible en Amazon y no está disponible en las librerías, y si lo ven en Amazon yo lo he visto en $125 y usted yo creo que no quiere pagar 125 pesos por algo que no le puede salir gratis. Lo que sí le instamos, como siempre, disculpen, es que en aprecio a la fundación, si les es posible, dejen una donación, porque obviamente queremos que, que más personas que más publicaciones se hagan a través de la fundación y de toda su programación cultural en las humanidades. También, obviamente, como hemos mencionado, hay un montón de artículos sobre barrios en un montón de publicaciones de las que están vivas todavía. Destaco 80 grados y Lapicero Verde, aunque también en la prensa, en el Nuevo Día, en el Vocero, en un montón de sitios, han aparecido a través de los años historias con relación a las características de los barrios o a barrios en particular. Obviamente quiero sacar un momentito para para ir un poquito más a fondo de las referencias, porque todo esto que ustedes están viendo
no lo investigué yo me reafirmo, yo soy un investigador de toponimia de barrio. Hay investigadores que trabajan Santurce con una intensidad y una cabalidad mucho mayor que yo. Yo me nutro del trabajo de ellos y básicamente lo aplico a el estudio de la toponimia que vamos a definir. Obviamente la referencia esencial sigue siendo este libro precioso. Si lo consigue, cómprelo. Si no, búsquelo en internet porque está disponible, que es la obra Cangrejo Santurce, que fue una primicia en términos de este tipo de libro de historia de Aníbal Sepúlveda y Jorge Carbonell, que en paz descanse. Aníbal no está descansando en paz, Aníbal está retirado, pero mi saludo si está por ahí. Es uno de varios libros que él tiene sobre San Juan y su obra maestra, que es el Atlas de Puerto Rico. Son como 6 volúmenes, es para morirse. Es uno de mis libros favoritos. Y estamos muy agradecidos de la obra de Aníbal y de Carbonell, por supuesto. También mencioné en los coloquios previos los trabajos de Enrique Vivoni y de sus socios, a veces Silvia Álvarez Curbelo, la doctora Silvia Álvarez Curbelo, historiadora, o básicamente la doctora eh, Mary Gallard. Aquí están los libros de la hispanofilia, que es la arquitectura el reavivamiento de la arquitectura española, particularmente la década del 30, Universidad de Puerto Rico, Escuela de Medicina Tropical, etcétera, como una especie de anhelo o de vocación de España, pero esta arquitectura renacentista o neorrenacentista española se da en Puerto Rico 20 años o 30 años después que se fueron los españoles, eh, y los españoles by and large, su arquitectura en Puerto Rico fue neoclásica. Así que es un libro bien importante porque esto de la arquitectura no necesariamente está confinada al estilo arquitectónico, sino que refleja una serie de mentalidades, como diría Fernando Picó, y una serie de visiones políticas, culturales, sociales que se dan en la época en donde se dan estos movimientos. Asimismo, Ilusión de Francia, que es la arquitectura y el afrancesamiento en Puerto Rico, particularmente a principios del siglo. Son 2 libros que deben estar en su colección. Y por supuesto, lo mencionamos ya, El Condado en Santurce, que es un libro fabuloso y es un libro grande, con una profusión increíble de imágenes, ensayos, documentos antiguos, etcétera, sobre todo lo que quiere saber sobre el condado. Yo subrayo, qué lindo era este arco francés, estas radiales que habían en la entrada de Santurce. Es una pena de que eso se pierda en gran parte por la Valdoriotti, que le pasa por encima. Y aquí se ve también la influencia de España en el trazado de las cuadrículas del condado. Así que si a usted le interesa el condado, se lo recomiendo. Y hay otro libro que yo desafortunadamente aún no he visto, que se llama Entre Puentes, que es sobre Santurce y sus transformaciones, que debe ser parte de la biblioteca de referencia de cualquier persona que le interese Santurce, porque yo sé que si Mary y Enrique trabajaron esto, hicieron una obra de primera. También hemos mencionado este libro que estábamos comentando antes del programa, que alguien debería, con la tecnología nueva, actualizar este libro, que es un diccionario geográfico de Puerto Rico. O sea, si a usted le interesa saber todos los barrios, todos los lugares en Puerto Rico que tienen nombre Cuesta, pues en este libro te los van a enumerar, Cuesta, están todos. Es un trabajo brutal. Y es importante también porque es un documento histórico, porque algunos de esos lugares, de esos nombres de lugar ya no existen porque han sido cambiados. Así que también un testimonio de cuál era la toponimia en Puerto Rico en 1978, en esa época. Así que si alguien está buscando una tesis, eso es una tesis interesantísima, porque hoy en día la tecnología, o sea, yo me imagino que Salvador Arana hizo esto con un fichero de tarjeta. Hoy en día esto se puede hacer mucho más fácil. También subrayo que todo esto empezó con un curso, por lo menos lo que yo tiene que ver conmigo, con un curso de mi hermana, mi querida hermana, la profesora hoy retirada, Marilyn Torres de Sagrado, que básicamente me pidió en uno de los 20.000 proyectos embelecos y actividades que ella hizo relacionadas con Santurce,
aún antes de la campechada y todas las cuestiones que están pasando ahora, con sus estudiantes. Y ahí fue donde hubo que trabajar. La primera estudio sobre los nombres del lugar y los barrios de Santurce. Así que saludos a Marilyn, a Mari, mi querida Marilyn, que básicamente es responsable y culpable en parte sobre todo esto. También quiero, que son tantas y tantas y tantas y tantas páginas en internet que traen tan buenas fotos. Yo quiero simple y sencillamente mencionar algunas porque sería injusto tratar de mencionarlas todas, pero una de ellas, José Torres Santini, en su página Recuerdos de Puerto Rico, que las recomiendo. Otra es Juan Pérez Bolívar, que yo no sé de dónde Juan Pérez Bolívar saca tantas excelentes fotos, pero en Puerto Rico y su pasado, él está constantemente compartiendo unas fotografías que yo ni siquiera sabía que existían, con relación a no solamente San Juan y Santurce, toda la isla. También, obviamente, debía haberlo dicho primero, pero es importante, el Puerto Rico Historic Building Drawing Society, que hace unos compendios increíbles de fotos históricas y a veces las compara con el presente, como el caso de la iglesia episcopal, hoy Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, en la entrada de Miramar. Esto es una obra muy diferente, creo que es de Necodoma, no estoy seguro, muy, muy diferente a nuestra arquitectura usual de las iglesias, eh, porque los episcopales a través de Santurce tienen muchos hitos, porque también esto del colegio episcopal y la iglesia de episcopal son edificaciones interesantes. Yo creo que han subestimado en este país la contribución de los episcopales a muchas áreas, incluyendo la arquitectura y la historia, pero nada. Eh, Así que el Puerto Rico Historic Building Drawing Society es una fuente de referencia importantísima y ellos no son tímidos poniendo fotos. O sea, ellos te pueden tirar el jíbaro puertorriqueño y te van a tirar, no sé, 40 fotos diferentes a través de la historia, los cuales debemos felicitar y apoyar también porque ellos, o sea, necesitan recursos para sostenerse. Cesario Arce, que es una persona que yo no conozco, pero que conocí en el internet, genealogista, tiene una página que es increíble porque él se pasa buscando gente del pasado, haciendo su investigación y presentando. A veces presenta edificios y a veces presenta diferentes cosas, pero obviamente ahí aparece una tía mía, etcétera. Yo la recomiendo súper porque es una página muy interesante. Es interesante que él pone Barrio Pileta, que es un barrio de Lares, si no me equivoco, como parte de su imagen. Así que un saludo a Arce y mis felicitaciones por su página porque es excelente. Es una de las cosas que no había visto, porque él viene y busca revistas viejas como Alma Latina. Estas son construcciones que yo nunca había visto de Santurce, especialmente del área de Condado. Y es interesantísima la nota que dice, y contrastan con las murallas españolas que cierran sus puños contra la mar, que las azota perennemente, las residencias del frágil y elegante diseño arquitectónico de Santurce. Así que si le interesa el tema, no se limite, hay mucha gente. Pero el número uno, el fanático número uno mío, yo soy fanático número uno, es Wilber Pagán Ayala. Yo no conozco una persona que conozca tanto. Yo no sé cómo describir lo que él hace, porque Wilber realmente conoce cuánta estructura hay en Puerto Rico. Digo, estoy exagerando, pero él mantiene un inventario increíble de documentación de estructuras, lo ha hecho en San Germán, lo ha hecho en Ponce, lo ha hecho en diferentes municipios y por supuesto en San Juan y en Santurce particularmente. Y está constantemente en varias páginas compartiendo información y fotos particularmente. Eh, y aprovecho para coger PON, que esto que está aquí es la casa afrancesada de José de Diego, ya en sus postrimerías de su vida, en la década del 10, él muere como en el 16, 17. Y esa casa que está en uno de los puntos altos de Santurce es hoy la Gran Logia Soberana, que si usted sube la Ponce de León, viniendo de Sagrado, la va a ver a su mano derecha,
La casa de Diego existe dentro de la logia. No es que exista, no es que tú entres y te encuentres la, la casa, pero la casa no fue demolida, sino fue integrada al diseño de la logia, que es un edificio imponente también. Así que mis saludos a Wilber, que consigue cosas increíbles como aquellos de nosotros que íbamos al Chart House en Condado a comer, pues el Chart House era una casa y era una casa de los Rosenblatt, que hoy día es el Charter House, perdóname, no es el Chart House, aunque ha sido bastante cambiado. Eh, y es importantísimo el trabajo que le está haciendo de recuperar todas estas diferentes imágenes urbanas de construcciones, de calles, de lo que fuera, y a veces pues él plantea sus dilemas y nos pide a nosotros que si sabemos lo ayudemos a resolverlos. Así que un gran saludo y una gran felicitación a Wilber Pagan Ayala por su trabajo en términos de la difusión de la historia, especialmente la historia de las casas y las estructuras en Puerto Rico. Y les invito, yo no sé cuál es su página, pero él escribe en varias y no pasa desapercibido. También queremos felicitar a nuestro querido amigo Pablo Crespo, que está por aquí, porque básicamente acaba de rescatar de la muerte prácticamente a don Gilberto Aponte Torres, que fue el autor de la primera pequeñita historia condensada de San Mateo de Cangrejos, que luego, hace un par de años, hace un año creo, fue traducida y que es parte de un coloquio que se emitió el miércoles, ¿verdad? El martes. Antes de la entrevista a Gilberto Aponte, y es una persona de mi edad, yo creía que Gilberto no sé, había muerto, no estaba en Puerto Rico. Mucha gente cree que no está en Puerto Rico porque el libro fue traducido. Y tengo que contextualizar algo que tal vez, porque en aquella época yo tenía amigos que hicieron, eh, la Oficina de Preservación Histórica fue la que primero convocó a diferentes historiadores y estábamos estudiando en el centro varios de nosotros y otros en la YUPI y algunos de ellos trabajaron sus historias. Recuerdo a la gran amiga Silvia Aguiló, que hizo la de Mayagüez, por ejemplo, y muchos historiadores jóvenes se embollaron en esto de hacer las historias. Y hubo también una segunda edición de esas historias. Estas fueron oficiadas en parte por el Banco Popular, pero recuerdo que buscando información de barrio en la biblioteca de Caguas me dejaron entrar a los anaqueles, que eso es nirvana para mí. Y también hubo una segunda serie de historias de pueblos que publicó el Departamento de Educación poco tiempo después de esta. Y es una fuente que ahora se acrecienta su valor al la gente empezar a reconocer la importancia de la historia regional, municipal y de barrio. Dime, Pablo, perdón. Sí, no, que te iba a mencionar, ahí estás presentando el pequeño artículo que escribí tanto para Joaquín Time como para el Post Antillano y también está en mi página web, que es sobre el libro San Mateo de Cangrejo. Y como tú muy bien dijiste, yo no sabía que don Gilberto estaba vivo. O sea, pregunté por él hasta que lo conseguí y lo entrevistamos el viernes pasado. Y entonces pasamos la entrevista, si no me equivoco, el lunes por la noche, si no me equivoco. Pero la entrevista está allí tanto en YouTube como en Facebook. El libro original, este está en Amazon en la versión en inglés, que creo que es más grande, ¿verdad? ¿O es No, yo igual? no lo tengo, pero entiendo que sí. La versión en inglés la auspició la Universidad Estatal de Nueva York y la pueden adquirir. Pero el original simplemente está en internet, lo puede bajar, lo puede imprimir porque está a libre acceso. Yo juraba que yo tenía el libro porque tengo un montón de ellos allá atrás, pero es un libro, es una investigación sumamente bien hecha, o sea, no es light. Y es como él dice, después que hicieron los 78 municipios, se dieron cuenta que había unos poblados que habían sido municipios, por ejemplo, San Mateo de Cangrejo, por ejemplo, la Trinidad de Palo Seco, que es de donde es mi familia, y se hicieron libros adicionales Sí. atendiendo esos otros poblados. Así que te felicito, Pablo, y lean Gracias.
Ya ha sido visto por muchas más personas que 350. Eso fue que lo cogí al principio. Así que te felicito por rescatar a Gilberto y espero que nada, que podamos compartir en algún momento con él. Sí, sí. Y obviamente, pues aquí está lo de Pablo y el adoquín y el, ¿cómo que se llama esto? El post antillano. También el artículo de él con relación a la obra de Gilberto Aponte sobre Santurce. Y obviamente esta semana vimos y nos fascinó eh, otro coloqueo con el arquitecto y doctor Jorge Ortiz Colón, compañero de estudios también, sobre San Mateo de Cangrejo con unas imágenes fabulosas, pero más que con las imágenes fabulosas, es con el profundo conocimiento de Jorge sobre la historia del patrimonio arquitectónico, no solamente de Cangrejo. Su especialidad es el área suroeste, Guayama, Ponce, Arroyo, etcétera. Y te felicito también porque Jorge es un recurso excelente y les recomiendo que vean ese coloqueo porque está buenísimo. Sí, y va a estar sábado y domingo dando una conferencia que la hemos titulado Un recorrido virtual, porque él va a presentar las imágenes y va a dar su charla arquitectónica sobre sobre estos edificios. Eso va a ser en el Teatro Chori Castro a la 1 de la tarde, tanto sábado como domingo, O sea que no sé, si está lloviendo no se moja, si hace sol no se quema y si hace calor está en el aire acondicionado. en el aire, correcto. Excelente idea para que las personas, especialmente las personas mayores, Sí, memorar esto, el Santurce que conocieron de joven. Y obviamente ha habido un montón de historias sobre Santurce, no puedo contarla toda, pero quiero subrayar esto, el artículo que hubo en el Nuevo Día, creo que fue el domingo, sí, donde básicamente la gran amiga, un beso, Marianne Hopgood, eh, nos explica la lucha de esta señora, a Laura La Santa, que es la única persona que se quedó en el bosque, en el parque que crearon detrás de la Ciudadela, entre la Ciudadela y el Museo de Arte de Puerto Rico. Obviamente ese parque pues hay una intención de desarrollarlo, pero mientras tanto lo dejaron como parque y su casita es la única que queda del sector San Mateo, que llegó a tener más de 400 viviendas, pero que también fueron eliminadas eh, en aras del progreso. Así que se los recomiendo también. Y este domingo tuvimos el gran beneficio y el gran placer de tener la casa abierta de la Casa de Arte y Tecnología CAI. CAI es un proyecto en el que yo personal y profesionalmente he estado involucrado en los últimos 2 años, que es el rescate, y es un proyecto privado. Esto es privado y bueno, el municipio nos ha apoyado también para rescatar esto, la escuela graduada Ruiz Belvis de Santurce. Eso tiene que ser como la parada 17 detrás de Energía Eléctrica en la Fernández Junco. Así que les recomiendo que pasen por allí y que vean qué se puede hacer en términos de rescatar propiedades antiguas que habían sido abandonadas, porque la escuela fue abandonada, la escuela estaba muy maltrecha también después del terremoto no, después de María, y convertirla a nuevos usos. Averigüen, Casacay va a tener programas para jóvenes, para básicamente programas para personas mayores, adultos mayores también, y es un gran proyecto que aplaudimos porque consideramos que eso es lo que hay que hacer en Santurce, rescatar esas propiedades que aún nos quedan y básicamente reingeniarlas para usos contemporáneos sin necesariamente esperar por el gobierno si hay la voluntad y hay las alianzas. Así que quién sabe, Pablo, que un día de estos yo te ayudo, te sirvo de conexión, hacemos un coloqueo. y sí, para darle promoción, hacemos algo, nos inventamos un conversatorio y lo transmitimos y promocionamos este proyecto. Yo creo que cualquier persona que entre por ahí, porque el cuidado que se ha hecho para restaurar esto, y la inversión multimillonaria también para hacerlo y para adquirirlo. Alguien el otro día puso en internet gentrification. Mano, ya, o sea, esto no es gentrification, esto es
esto es un edificio abandonado y dilapidado, que se restaura no para hacer Airbnb, sino para darle servicio a la comunidad. O sea, no podemos oponernos a todo. Y yo creo que es bien bueno que se haga, porque se va a dar, ahora mismo están involucrados ahí Andanza y No Había Luz y un montón de compañías de arte y un montón de programas que vamos a ver pronto. Yo creo que va a ser un hito de lo que se puede hacer en Santurce con otras edificaciones. De nuevo, recuerden, no hay un corredor, ni un sector, ni un barrio en Puerto Rico con tantas organizaciones en las artes como Santurce, como dijimos ahorita. Y obviamente pues nos quedan otros edificios que han sido preservados y otros que básicamente necesitan serlo y que necesitan ser reingeniados. Uno que está bien cerca de mi corazón es el antiguo telégrafo, prácticamente casi al lado de la avenida Hipódromo, eh, porque el telégrafo, mi padre fue ingeniero civil y él restauró ese edificio, yo lo llegué a ver. Y en algún momento hablamos de crear ahí un centro de apoyo a las artes, porque tienes escenarios, tienes el teatro, tienes áreas de ensayo en el sótano, es un edificio particularmente precioso, pero ese edificio ahora mismo no es público porque cuando se vende la Autoridad de Comunicaciones pasa a la Telefónica, cuando se vende a la Telefónica, los compradores de la Telefónica lo tienen, lo mantienen, lo tienen muy bien hecho, pero es edificio que tiene un potencial tan grande de apoyo a las artes y lo que habíamos sometido a una propuesta fue al National Endowment for the Arts para crear un centro de apoyo a las artes, un support system for the arts, que sirviera de sede a muchas organizaciones culturales y que básicamente le diera espacio. Hoy le dirían una incubadora, pero no era una incubadora porque no necesariamente necesitábamos incubar. Y obviamente muchos otros edificios. Son tantos y tantos los edificios valiosos en Santurce que podíamos estar en un coloquio de 4 horas y no los cubrimos todos. La casa Ashford, que gracias a Dios está preservada, este es otro sitio que, esta es este edificio que está en Santurce también, tiene muchos nombres, el Colegio Jesuita, el Instituto Civil de Segunda Enseñanza, eh, básicamente fue también la sede de la Feria Exposición, que fue un proyectazo en su época. Después fue la sede del Departamento de Salud, pero realmente fue el Palacio de Ubarri. Volvemos a Ubarri. Ese edificio está sin uso ahora mismo en Santurce. Ha habido varias propuestas para restaurarlo. Yo estoy, yo estoy bien confiado y no quiero decir seguro, pero que ese edificio se va a rescatar y se va a reingeniar para un uso futuro. Yo sé que hay mucha gente que ha tratado de hacerlo. Yo espero que lo puedan hacer, de verdad, porque el edificio es fantástico. Ahí atrás también está la escuela de ciegos, Eloísa Cordero, que también es un edificio memorable. Pero volvamos a los barrios. Ya dijimos que son 902 barrios, que es lo que este servidor trabaja. Rafael Torres no es necesariamente una, eh, no es, ¿qué te digo? No es, yo no soy historiador de Santurce, yo soy historiador de barrio. Y es una historia que si la quiere escuchar, vea los coloquios anteriores y la escuche en detalle. Pero básicamente el trabajo principal o la aportación que yo pudiera haber hecho a la historiografía puertorriqueña tiene que ver con el uso de los nombres de los barrios, lo que se llama el estudio de los nombres de lugar, lo que se llama toponimia. Es como el nombre de un sitio, básicamente es una pista para rescatar su pasado y para seguir la línea del tiempo en sentido inverso, porque afortunadamente en muchos casos los nombres de los barrios se quedan. O sea, estos topónimos perduran. Hay diferentes usos, diferentes cambios y todo lo demás. Se crean nombres nuevos, como vamos a ver en Santurce, pero los nombres de los 5 barrios principales de Santurce persistieron, de los originales, de los que vienen de bien atrás. Y esos nombres no sirven de pista histórica, tal vez sus territorios son mucho menos grandes de lo que eran, como vamos a ver, pero eso es lo que estamos haciendo. O sea, los nombres de los barrios, especialmente, el área urbana no es tan crítica, pero en la ruralía no hay más nada que el nombre. O sea, si no puedes rescatar el nombre original de esa comunidad, vincularlo con una estancia, con un hato,
con diferentes cosas, no vas a poder rescatar esto, la historia de la comunidad y por eso, desafortunadamente, cuando empezamos esta investigación, mucha gente descartó la viabilidad de estudiar los barrios porque los barrios no tienen historia. Sí, los barrios tienen historia. Gracias a Dios, hoy nadie cuestiona eso. Y una de las herramientas principales para reconstruir esa historia es básicamente el estudio de sus nombres. Por lo menos es el hilo conductor para encontrar otra información. Usted no sabe la cantidad de consultas que yo recibo. Hay un Josué, hemos estado hablando, él está haciendo la investigación del barrio Paso Palma. Eh, Mire, eso es lo que queríamos cuando empezamos con esto, cuando publicamos el libro, que las comunidades se pusieran las pilas y se dieran cuenta de que nadie les va a estudiar sus orígenes, que sí tienen una historia y que básicamente ellos tienen acceso a las fuentes principales para rescatarlo a través de la historia oral y de ahí dar los archivos y a las otras fuentes para hacerlo. Así que lo que estamos hablando son de los topónimos, los nombres de 902 barrios han subido en 3 desde el libro y 151 subbarrios o cuarteles en el caso de Camuy, si no me equivoco, de los cuales 76 son pequeñitos barrios pueblos y 826 son los barrios rurales que son los que a mí me gustan. Obviamente tenemos que entender esta jerarquía, vamos de un municipio a un barrio y de un barrio a un subbarrio y de un subbarrio a un sector. Todos tienen nombre y algunos nombres de estos sectores son bien antiguos. Y una de las fuentes principales para ir a buscarlos son ¿qué? Los centros de votación. Cada vez que hay una elección hay que identificar quién vota dónde y ahí se recopilan y se actualizan los sectores. Sí, pues tú puedes tener los Rodríguez y los Matos y los que fueran, que son nombres típicamente del siglo XX, pero también tienen nombres bien antiguos, como puede ser Gandul, como puede ser Alto del Cabro, como vamos a ver, como puede ser, por aquí había otro que era Caneja. Entonces tú empiezas a averiguar, ven acá, yo encontré un hato de Caneja, ¿será ese hato el que tiene que ver con esto? Porque vas a ver un montón de nombres bien antiguos en estos sectores, también vas a ver, la mayoría son, por supuesto, modernos. Eh, y obviamente San Juan, que es nuestro sujeto de estudio, se compone de 18 barrios y creo que 40 subbarrios, pero ahorita hablamos de eso. Pero San Juan ha tenido unas evoluciones. El San Juan antiguo era la capital de Puerto Rico y era la isleta. Coexistía, como han explicado en todos estos coloquios fantásticos que hemos visto, con un Santurce, que fue un poblado hasta 1862 y que básicamente también tenía un área de influencia que en aquel momento, en sus inicios, llegaba hasta la Villa de Roble, hasta Río Piedras. O sea que Atorrey básicamente fue inicialmente parte de Cangrejo, no se llamaba Santurce, y después parte de Río Piedras. Eventualmente Río Piedras, que era un municipio, se queda con Atorrey y se queda con un par de barrios de Guaynabo, que ya hemos hecho esa historia un par de veces, pero en 1951 el municipio de San Juan, que ya había anexado Santurce, anexa Río Piedras y al anexar a Río Piedras se constituye el municipio que conocemos hoy en día como San Juan. Como dijimos, inicialmente Santurce también tenía que ver con Atorrey, era básicamente la misma ruta hacía que Atorrey gravitara hacia Santurce, hasta que se funda la Villa de Robles, Río Piedra, en cuyo caso la Villa de Robles se desarrolla como un centro importantísimo de transportación, disculpen, y se queda con Atorrey. Atorrey, ya explicamos, tengo varios escritos sobre Atorrey. Atorrey era el hato de ganado para alimentar a la tropa. Por eso se llamaba hato del rey. Es una historia en la cual yo he escrito y no voy a entrar ahora, pero que es interesantísima en términos de, de su evolución y de evolución. Pero también tengo que subrayar que el hecho de que fuera una tierra que pertenecía o respondía al capitán general, a la tropa, nunca se desarrolló como un municipio aparte. Era una especie de área expropiada. Después se vendieron los solares y todo lo demás, pero nunca se desarrolló una ciudad o un poblado como tal en Atorrey, porque básicamente las tierras dependían del ejército de España.
Cangrejo, sin embargo, empieza con lo que nosotros conocemos como Santurce, pero también incluía Cangrejo Arriba, que es lo que conocemos hoy como Isla Verde, el aeropuerto, etcétera. Todavía ese barrio se llama Cangrejo Arriba, pues Santurce era Cangrejo Abajo. Entre ambos eran cangrejos, pero hay diferentes crónicas que nos dicen que el hato de Cangrejo llegaba hasta prácticamente Río Grande de Loíza, todo lo que conocemos como Piñones también. Así que en esas áreas, como ha explicado ya varios historiadores y que vamos a ver también durante la campechada, se asientan una serie de esclavos libertos que huían de las otras Antillas gracias a acuerdos, a una especie de amnistía que había, que si tú eras un esclavo de Francia y llegabas a, a, a una colonia española, pues eras libre. Y mucha gente pues lo hacía. De misma manera, si tú eras un esclavo de una posesión española y caías en Santa Cruz, pues obviamente eras libre también. Y se desarrolla el primer poblado de negros libertos afrodescendientes que eventualmente empezó a ser amenazante a la corona española y a varios intereses, porque básicamente mm, esos esclavos libertos primero se asientan perdón, en Puerta de Tierra, después se van a Cangrejo. Cangrejo no era un territorio sumamente fértil, no eran tierras que querían muchísimo, tenía mucho manglar y todo lo demás, pero según se fue desarrollando los medios de comunicación, los caminos, las carreteras, según básicamente San Juan se expande hacia Santurce, pues San Juan considera importante anexar eso y explícitamente plantean con vistas a aumentar su población blanca. Eso básicamente implica el final del poblado de cangrejos y eventualmente ese barrio de Santurce cambia de nombre. También quiero reconocer a Gustavo Torres de Cos, que también publicó unas cosas. Él es un investigador de periódico y publicó unas cosas y él publicó el 14 de marzo de 1880, más o menos para el mismo tiempo que, que Ubarri esto inaugura su famoso tranvía, que vamos a mencionar rapidito. Los vecinos de este barrio acuerdan suplicar al excelentísimo ayuntamiento que autorice cambiar el nombre de Cangrejos por el de Santurce, pueblo natal del señor Ubarri, a quien tanto debe Cangrejos. Encontramos muy bien la idea y celebraremos se haga este obsequio al empresario del tranvía, poniendo además su apellido a una de las principales calles de aquel punto. Aquí tenemos pues la fuente básica llegó mi perro, la fuente básica de este cambio. Obviamente Santurce viene de Santurce, como hemos dicho, y varias personas han dicho que es básicamente un poblado eh, vasco, Bilbao, que es de donde venía nuestro querido Pablo Barri, uno de los hombres más importantes, si no el hombre más importante de la segunda mitad del siglo XIX en Puerto Rico. Así que hoy en día San Juan tiene 18 barrios, tiene 50 subbarrios, hay varios subbarrios que son de la isleta, que todos conocemos, los cuatro del área murada que tienen que ver con sus parroquias, Vallajá, Marina y Puerta de Tierra, y los antiguos subbarrios del pueblo de Río Piedra, que se quedan. O sea, Río Piedras es parte, y los 40 subbarrios de Santurce. No hay un municipio que tenga tantos subbarrios, te lo digo desde ahora, como San Juan, y no hay un barrio que tenga tantos subbarrios como Santurce. Ya hemos dicho claramente que eso tiene que ver con la población también. O sea, mientras más población, más barrios. Es lo que hemos visto en el estudio de los barrios y en el estudio de los subbarrios también. Sin embargo, en algunos municipios esto se ha quedado como subbarrios. En otros municipios como Ponce, los subbarrios se convirtieron en barrios regulares. ¿Ok? Yo no sé para dónde voy. Ok, para acá es que voy. Así que estos son los 40, de los cuales hemos cubierto casi todos, yo te diría como 30. Y hoy vamos a cubrir los últimos y vamos a ver si acabamos a las 9. ¿Ok? Dentro de cada barrio hay sectores, así que sigue la toponimia. Esto es parte de las casas y canteras.
obviamente algunos de esos sectores no existen, pero algunos de sus nombres persisten. Ven como usted básicamente tiene nombres que tienen sumamente modernos, como puede ser Residencial Las Casas, una cooperativa, otro residencial, Las Margaritas, con la parte sur, que básicamente tienen nombres como Corea, ay Jesús, perdónenme, como Puente Guano, que posiblemente son nombres bien antiguos. La determinante básica de Santurce, repito, es la topografía. Santurce era un monte, un ceboruco bien largo, rodeado de manglares. Y eso básicamente define el patrón de urbanización y de poblamiento de San Juan, obviamente entendiéndose que las partes altas eran más importantes. Y había cuatro altos: el Alto del Olimpo, que es Mirambal, el Alto de la Ollería, que yo creo que es por el área, no estoy seguro, del conservatorio, el Alto de Latimer, que me dicen que es por la parada 17, el Alto de la Iglesia, que es San Mateo, y el Alto de Ubarri, que es el área de Sagrado Corazón Monteflores, donde está la universidad. Así que esos cuatro sitios se convierten en los sitios ideales para tener hacienda, estancia y casas y todo lo demás, versus los otros espacios de Mangle, que no solamente eran al sur, era también en todo lo que conocemos como Ocean Park y parte de esa área, que eran ciénagas, eran terrenos sumamente húmedos, humedales. De la misma manera que básicamente tú ves todos los humedales que salían del condado hacia, por encima, por debajo, disculpen, de donde hoy es la avenida Valdoriotti de Castro. Así que el otro determinante es el tranvía y el tren, que básicamente crea toda una ruta a lo largo de la carretera central, que es lo que hoy conocemos con la Ponce de León, y que básicamente crea un influjo de personas fuera del viejo San Juan, y se convierte en fashionable vivir en Miramar o vivir en Santurce. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tú te puedes montar en el tranvía, que primero era de gas y después era de vapor, perdón, y después era eléctrico. Primero era de vapor y después era eléctrico, y ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y eso fomentó que mucha gente se fuera de San Juan, que ya le habían tumbado las paredes porque era un pueblo hacinado, sumamente hacinado, insalubre también. Y que básicamente la gente empieza a mudarse, empiezan a construir, como está el archivo, que era la cárcel, empiezan las construcciones institucionales fuera de la antigua área murada. Y obviamente empiezan también la gente a construir en este lado, según dice Aníbal y algunos otros, con una planificación totalmente desplanificada. O sea, en otras palabras, la gente empezó a construir en Santurce como le dio la gana. Por eso es que tenemos tantos estilos en Santurce. Obviamente había unos estilos que preponderaban, que tenían que ver pues en el bungalow estadounidense y todo lo demás, pero ahí es donde sale la casa criolla y un montón de otras casas. Pero esa uniformidad que vemos en Santurce es totalmente, digo, esa uniformidad que vemos en el Viejo San Juan es lo opuesto en Santurce. En Santurce la gente empezó a construir como le dio la gana, porque no había inicialmente un reglamento, unas pautas o unas normas. En este proceso, que esto es nuevo, vamos a ver que las vías del tren, y aquí usted puede ver las vías del tren y las vías del tranvía, se convierten en un elemento omnipresente del progreso de Santurce. Santurce está conectado por la Ponce de León con el resto de la isla, principalmente con Río Piedras, que en Río Piedras, pues entonces es el cruce de caminos, como para Cagua, como para Guaynabo, para Bayamón, para Carolina, para todos esos sitios. Pero por la topografía que vemos, era imposible. O sea, el puente de la Constitución era una imposibilidad. ¿Por qué? Porque eso era un mangle increíble. O sea, no había forma de conectar Caparra con Santurce en aquel momento. Hubo primero un puente de madera, más o menos por la carretera, por la calle Howard, y después se hizo el puente de la Constitución. Y eso fue un cambio completo porque se convirtió en un desvío. O sea, tú no tenías que ir hasta Río Piedras para ir a Guaynabo. Tú podías coger el puente y bajar por ahí. Pero mientras tanto, o sea, lo que había era eso, era el tren y el tranvía. Esto es una imagen, yo tengo algunas imágenes colorizadas,
Así que lo digo desde ahora, no son imágenes originalmente de colores, pero ahí tiene el tranvía en todo su apogeo. Yo entiendo que ya este es el tranvía eléctrico, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y era una vía, es más o menos lo que hoy conocemos como conocíamos cuando yo era joven, como la Ruta 1 de la guagua, pues el mismo concepto, todo el tiempo para atrás y para adelante. Y eso cambió por completo la fisionomía urbana de San Juan y de Puerto Rico en ese sentido. Y obviamente la gente pues empezó a construir sus casas solariegas, como diríamos, en las afueras, en Santurce, en Miramar y por ahí para arriba. Obviamente el ferrocarril también, porque el ferrocarril era importante porque el proyecto español era un tren de circunvalación de Puerto Rico que se adelantó bastante. Y a ese tren se le hicieron unas salidas. Por ejemplo, Valdés hizo una salida de Bayamón hasta Cataño para crear básicamente una línea de intercambio con el viejo San Juan y obviamente fomentar y desarrollar lo que conocemos como las lanchas de Cataño que empezaron en Palo Seco y sustituir la vieja vía de transportación que era el río Bayamón, que era navegable y que en aquella época desembocaba en la bahía, no desembocaba por allá por Levitown. Así que el ferrocarril sustituye algunas de las estrategias de comunicación y transportación que había en Puerto Rico desde antes del siglo XX y a su vez es sustituido eventualmente en la década del 40-50 por el automóvil. Y obviamente también genera puentes, o sea, hay un puente en el puente San Antonio, que era un puente de tren, había un puente de tren también en el Caño Martín Peña, y esto obviamente fomenta el desarrollo, y ahí tú ves que ya tenemos las casas encima del caño, que hablaremos ahorita sobre ello. La gente se pregunta, ¿por qué le llamamos a la parada 17 la parada 17? ¿Por qué le llamamos a la parada 20 la parada 20? La 8, etcétera. Gente, eso es bien difícil para la gente joven a veces entender dónde es la parada 18 y dónde es la parada 23. Esas eran las paradas del tranvía de Ubarri, no son de la guagua de la ama. Esas eran las paradas originales del tranvía de Ubarri. Así que básicamente por eso es que le llamamos así. Eventualmente el tranvía, cuando se crea el puente de dos hermanos, por los hermanos Ben, eso no es lo que quiero, saca una segunda ruta que va hacia lo que llamamos hoy el Parque Borinquen, Ocean Park, o el Parque Barbosa, que es una ruta que beneficia a todo el desarrollo urbano de condado que mencionamos en mayor detalle en nuestro segundo o primer coloquio, no me acuerdo. Y esa ruta se volvía a empinar y se conectaba nuevamente con el tranvía principal a lo largo de la calle del Parque, que era bien importante, y la calle del Parque vamos a hablar un poquito de eso. Pero todo esto, vamos a ver el mapa de cuán grande era ese parque. Y eso fue uno de los vectores suplementarios del tranvía. Pero cuando usted hable de eso, es bien difícil, o sea, y eso es importante porque mucha gente no entiende. La parada 26, donde es el tren urbano, la parada 24, donde es la calle Bolívar, la parada 18, que mucha gente conoce porque la parada 18 es la Roberto Achetot, que es la que corta Santurce en dirección a Condado. La parada 12 es Miramar, la parada 8 es por un poquito más abajo de donde es el balneario del Escambrón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener que dar un cursito de qué es la parada tal y qué es la parada tal para nuestros queridos. Esto lo hicieron para los turistas, no lo crean. Por eso es que está en inglés, para que usted entienda cuando hablan de la parada 20, de que están hablando de la parada 15, etcétera. Así que la toponimia de las paradas todavía persiste. O sea, la parada 18 no es la parada 18 de la guagua, es la parada 18 del tranvía de Ubarri que comenzó en 1880, mucho tiempo atrás. Obviamente eso lo presentamos ya, pero esto vemos en tres diferentes momentos cómo este tranvía y esta carretera central, que es hoy la Ponce de León, aumenta la densidad de las edificaciones entre 1891, 1917 y 1975, donde ya estamos hablando de los carros. Así que esto lo explicamos en otro, pero quería presentarlo. Y también hablamos del cambio poblacional, como Santurce en la década del 1950 casi llega
a los 200.000 habitantes, que es brutal, pero que básicamente ha ido bajando de población por muchas razones. Obviamente porque Puerto Rico está perdiendo población. La gente no se da cuenta que Puerto Rico tuvo aumentos poblacionales continuos desde principios del siglo XIX hasta el censo del 2010, si no me equivoco, o el censo del 2000. O sea, es la primera vez en Puerto Rico en donde básicamente bajó. Pero todas las razones por las cuales la población de Santurce baja es por la eliminación de los arrabales, que son áreas densamente pobladas, una casa prácticamente encima de otra. Así que la eliminación de los arrabales, y tenemos unos visuales bien buenos para que usted entienda dónde era que estaban los arrabales si no se acuerda de ellos, mm, nos ayuda a entender también esa disminución y esa sustitución poblacional. De nuevo, Santurce es un predio de mucha sustitución poblacional. Primero, obviamente, se tienen que haber sustituido las poblaciones indígenas que hubieran ahí. Segundo, se sustituyen a los afrodescendientes de Cangrejo por básicamente clases más acomodadas o se desplazan a otras áreas de Santurce, particularmente las áreas bajas, que usualmente, pues, si lo quieres generalizar al sur de la Ponce de León, pero también en las áreas de Mangle. Si no es alto, eran áreas marginales, donde básicamente había concentraciones de otros tipos de poblaciones como los afrodescendientes, que eran vitales porque, como dije en la otra, o sea, el capitalismo puertorriqueño se le debe a los afrodescendientes y es particularmente estos que vienen, que son libertos, que crean oficios y venden sus servicios. Puede ser domador de caballos, puede ser herrero, puede ser carpintero, puede ser albañil, puede ser lo que sea. Esas poblaciones son las que empiezan las que se convierten en el motor del comercio en Puerto Rico a finales del siglo XIX. Santurce tiene 5.3 millas, 66.690, que sigue siendo una población altísima. Es el barrio censal más poblado en Puerto Rico, tiene la mayor densidad poblacional con más de 12.000, y si fuera un municipio sería el décimo o el undécimo más poblado. Vamos a ver lo mismo para Llorén Torres ahorita. También Santurce, sin embargo, es diferente a Puerto Rico porque su campana poblacional tiene más gente joven que la campana poblacional de Puerto Rico. Una campana poblacional te pone la población masculina, la población femenina por los años. Estos 2.482 población masculina y 2.123, o sea, esta población de 20 a 30 años, es la aportación también de los grupos inmigrantes a Santurce, que tienden a ser más jóvenes que básicamente el puertorriqueño común, porque ahora mismo la mediana de población en Puerto Rico está sobre los 40 años, el promedio de población. Y Santurce pues se beneficia de su población migrante, que también es otra sustitución. La gente se queja mucho de los migrantes, que los migrantes es esto, que dañan vecindarios. Mire, gente, en todos, porque todos, bueno, yo he sido migrante. La gente migrante se muda a donde la gente no quiere vivir porque cuando llegan no tienen muchas opciones. La gente se queja por qué Puerto Nuevo se ha convertido en un barrio dominicano. Pues porque la gente no quiere vivir en Puerto Nuevo y los dueños de las casas de Puerto Nuevo se murieron y dejaron esas casas ahí. Y obviamente, como parte de su movilidad social y económica, las poblaciones dominicanas empiezan a buscar un sitio mejor y encuentran en Puerto Nuevo una comunidad que responde a sus necesidades y que les da un poquito más de confort. Santurce es caribeño. Según el censo del 2020, esto es nuevo, 18%, casi una quinta parte de la población de Santurce nacieron en el extranjero. 92% de ellos provienen de América Latina. Desafortunadamente no tenemos input de Caribe, porque Caribe no es América Latina solamente, porque tenemos poblaciones de otras áreas del Caribe que no necesariamente son angloparlantes o son francófonos, lo que fueran. 43% de esa población es ciudadano y fíjese, 33%, una tercera parte de nuestros residentes de Santurce que son extranjeros, arribaron antes del año 2000. O sea, llevan 24 años aquí, ¿ok? No son recién llegados. La tasa real es mucho mayor,
porque básicamente hay una alta cantidad de indocumentados que no van a ir a contestar el censo por razones obvias, porque básicamente las evaden porque entienden que es una forma de que ponen en peligro su estancia en Puerto Rico, y los viene a buscar la migra y todo lo demás. Santurce ha cambiado mucho. Esta imagen, que también es de nuestros colaboradores en Facebook, te da una idea de Santurce en 1899, Santurce en 1914 y obviamente un Santurce ya en la década del 50 y 60, que es el Santurce que muchos de nosotros que somos más viejitos nos acordamos con sus cines, su densidad poblacional, la Ponce de León como su arteria, etcétera. También mencionamos el tamaño de los barrios, no voy a mencionarlo, pero los subbarrios de Santurce son bien chiquitos. O sea, estamos hablando de 85 cuerdas. Eh, 85 cuerdas como promedio, cuando el promedio de los barrios es de 2.500 cuerdas. Así que imagínense si son chiquitos. Y hay unos que son bien chiquitos todavía, más chiquitos todavía, pero vamos. Y aquí hay un error que no corregí. El más pequeño son Seboruco, Tras Talleres, Villa Palmera, y vamos a entender por qué son chiquitos, porque y Melilla, muchos de ellos realmente perdieron parte de su espacio. Desde entonces, y quiero subrayar antes de entrar en la toponimia, tenemos dos Santurce. Tenemos el Santurce pobre y el Santurce rico, el Santurce afluente y el Santurce. Gente, en Condado había bohío, ¿ok? Y obviamente, como ya dijimos, hay un elemento topográfico que tiene que ver con las zonas altas y las zonas bajas. Y no voy a entrar en eso. Y desde entonces ha habido dos Santurce y hay mucha gente que vivió en los arrabales de Santurce, que eran espacios sumamente densos y sumamente precarios. Esto es Howard. Ustedes van a ver ya mismo dónde es Howard. Y antes de entrar en la toponimia, tenemos que entender que originalmente lo que había eran 5 barrios. Los barrios originales de Santurce, en general, era el barrio del Ceboruco, que hoy en día es bien chiquitito, que ya mencionamos que un Ceboruco es un monte de maleza, y vamos a ver el Ceboruco, las fotos focas que hay. Machuchal, que es un área de matojo. Machuchal es más o menos una ciénaga que básicamente es lo que hoy sería Ocean Park, pero otras partes. El barrio de Bayola, que es una incertidumbre toponímica. Punta Las Marías, que siempre fue un barrio, y el Condado. Principalmente esos fueron los originales y se fueron subdividiendo en diferentes subbarrios. Esos eran los barrios de Santurce, del Santurce que conocíamos como poblado o después como aparte de San Juan. Mencionamos la toponimia indígena en la anterior, mencionamos la antroponimia, que son los nombres de personas, y mencionamos muchísimos, aquí hay varios de ellos. Confirmamos esta semana que sí, María Moxó está vinculada al educador Moxó y que posiblemente sí estaba a su escuela, etcétera, etcétera. Hay algunos que no sabemos, pero hemos ido averiguando. Hablamos también de la toponimia religiosa de San Juan, particularmente San Mateo y Sagrado Corazón, y hablamos de la toponimia extranjera, pero por alguna razón a mí se me quedó Shanghái. Shanghái es un barrio que queda en el área de las casas, pero que alude a una ciudad en la China. También hay sectores o comunidades de nombre Shanghái en Guayanilla, Naguabo, Vega Baja y Manatí. Pero es parte de un proceso que hubo en el siglo XX, de denominar estas comunidades con nombres de lugares que aparecían en las noticias y que usualmente no aparecían positivamente. O sea, no es como en San Sebastián, que hay un sitio que se llama Brooklyn, pero no, aquí tú tienes parcelas como Corea, Vietnam, Verdún. Verdún es en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, Filipinas, Formosa, que es lo que, si no me equivoco, hoy es Taiwán. Congo, Manchuria, Pompeya, Sodoma, Tokio, Varsovia, Stalingrado, etcétera. Y usualmente estas comunidades que se le daban esos nombres modernos, y ahí yo tengo dificultades metodológicas porque eso es como que muy cerca de mis fuentes de estudio, pero en el libro de Aranasoto aparecen muchas, muchas, muchas nombres así. Eh,
Pues mira, yo no sé si es un planteamiento, eh, como dice en inglés, self-deprecating. O sea, es como que aquí vivimos mal y vivimos tan mal como en Shanghái o tan mal como en Vietnam o tan mal como en Corea, hay muchos barrios Corea, yo no sé. Puede tener algo que ver con los militares que participaron en esas campañas. De verdad que no sabemos y es un buen proyecto de investigación, pero se me había quedado Shanghái. El Shanghái es el barrio, un barrio grande que queda en parte de en la parte que es al sur de Punta Las Marías, que técnicamente pues estamos hablando hasta cierto punto de esta área de Santurce que da para la Laguna de Corozo. Hablamos también de la toponimia de flora y fauna en los coloquios anteriores y queremos retomar Villa Palmera porque es un tema importantísimo del coloqueo. Villa Palmera es un barrio, eh, yo estaba hablando esta semana con una persona que es dueño de una de las casas originales, un arquitecto, de las casas originales de Villa Palmera. O sea, yo creía que Villa Palmera se había comprado la finca y se había dividido en pequeños lotes de vivienda, pero antes de que se hiciera eso, hubo otras propiedades que todavía persisten en Villa Palmera. Villa Palmera es un área de estudio interesantísimo. Villa Palmera, antes de todo eso, un sanatorio. En Puerto Rico hubo varios sanatorios esta es una foto coloreada. No me gusta cómo quedó, pero me gusta que cuando tú coloreas las fotos ves unos detalles que no ves, como la monjita, ¿ok? Y como las personas. Los sanatorios en aquella época, tú ponías la gente enferma, tú la aislabas por contagio, no teníamos los avances tecnológicos. Tú tenías un leprocomio en Isla de Cabra, tú tenías un hospital de tuberculosis en La Perla, por ejemplo. Después ese leprocomio se mudó para Trujillo Alto. O sea, tú archivabas a esa gente. Yo he visto unas fotos increíbles de los leprocomios en Puerto Rico, que es un sujeto de estudio también interesantísimo porque tú tenías lepra, estabas condenado de por vida y tenías que aislarte para no contagiarte. Así que en Villa Palmera, originalmente en el Seboruco, porque debía ser un sitio alto y ventilado, lo mismo era con La Perla y lo mismo era con Isla de Cabra. Eh, para el año 1900 se establece un sanatorio donde eran residencias, estas personas vivían ahí, y Edith Palmer y el doctor Pedro Igaravides, vinculables al Marqués de Cabo Caribe de Vega Baja, eso es otra historia bellísima en los barrios. El primer director del sanatorio estaban ahí en el asta del hospital recién fundado y se ve la Laguna San José, las Hermanas de la Caridad que trabajaban y habían casetas casi totalmente ventiladas con cortinas de bemburo que donde básicamente estaban los enfermos. Si usted mira bien con una lupa, vas a ver los enfermos. No tenían paredes porque la idea era que estuvieran esto vinculados. Es posible que fuera un sanatorio de tuberculosis. La tuberculosis y la anemia, gente, una de las grandes contribuciones de los estadounidenses a Puerto Rico, porque se critica mucho, fue el sistema de salud. Y el sistema de salud de principios del siglo XX y el doctor Ashford y toda esa gente, pero hubo muchos puertorriqueños involucrados, miembros de mi familia, los Borgas, etcétera. Trabajaron fuertemente porque nuestros jíbaros se morían de tuberculosis y de anemia. Lea las novelas de la guerra, lea diferentes cosas, o sea, yo creo que José Gautier Benítez murió de tuberculosis, eran condenas de muerte esas enfermedades y eran sumamente contagiosas y había que hacer algo con esa gente para que no siguieran contaminando. Yo no sé si usted tuvo una abuela que cada vez que usted salía de la casa sin zapatos lo regañaba, porque uno de los descubrimientos para prevenir la anemia y la tuberculosis era usar zapatos. El jíbaro no usaba zapatos, porque ellos descubrieron que el contagio también se daba a través de los pies, especialmente cerca de las letrinas. Así que yo me acuerdo de doña Mercedes Tecler, mi querida abuela, que no me dejaba salir de la casa sin zapatos. También, obviamente, no sé qué vínculo pudiera haber entre el sanatorio, la muerte, la tuberculosis y el cementerio.
Eso es algo que le dejamos a los historiadores de Santurce, pero hay un elemento mortuorio aquí en los orígenes de Villa Palmera, antes de que se utilizara, se segregara en lotes para la población. Todas estas comunidades también se desarrollan, como veremos en Barrio Obrero, hasta cierto punto por la necesidad de mano de obra en San Juan, que había que crear vecindario para obreros y obviamente pues ya sabemos que tenemos estas actividades. Tuvimos una excelente entrevista sobre el cementerio con Jaime Pérez Rivera por el gran amigo Ángel Collado Schwartz, a voz del centro. Esas entrevistas se graban y están disponibles y estoy loco por escucharlas. Y está por Spotify. Pero si no la puede ver esto, ya sabe que el 31 de agosto va a ir a caminar por el cementerio de Villa Palmera y a trabajar, como dijimos, este gran recurso histórico que son los cementerios. También, si le interesa Villa Palmera, me tengo que quitar el sombrero con el amigo Elvin Quiles Rodríguez, que ha trabajado muchísimos proyectos, particularmente de las poblaciones de Santurce más desventajadas, los de abajo, como él dice. Y obviamente una de sus mejores obras que tiene que ver con Villa Palmera es la ciudad de los balcones, que es una excelente imagen de Santurce con sus balcones, especialmente los barrios obreros de Santurce. Voy corriendo. La ciudad de los balcones presenta la historia del desarrollo y evolución de la arquitectura del barrio de Villa Palmeras en Santurce, en la cual Quiles escribe desde su punto de vista de arquitecto y vecino. El libro está totalmente ilustrado con dibujos de distintas casas de Villa Palmera y con decenas de fotografías a todo color del otro gran amigo de ese tiempo que no veo, el artista de la fotografía, Yoshi Melero. El libro fue diseñado nada más y nada menos por Consuelo Gotay, así que se lo recomendamos, definitivamente. Eh, También en la presentación de Jorge Ortiz Colón, él mencionó Sunoco. Yo tenía la duda en el otro de Sunoco era un nombre indígena o tenía que ver con Sun Oil Corporation, y él aclara, él lo menciona casi tangencialmente en su coloquio, que sí había unos depósitos de aceite y de gasolina en esa área que posiblemente tienen que ver con esto. Seguimos. Estas son imágenes de lo que pudo haber sido Villa Palmera. No puedo confirmar que esto es Villa Palmera, pero ahí tienen las casas de los balcones, ¿ok? Y el cementerio de Villa Palmera, que es un hito histórico de la comunidad. En Las Palmas mencionamos también, más que nada, la calle Eduardo Conde. Esto es de Eduardo Conde. La calle Eduardo Conde iba desde San Mateo de Cangrejo hasta el final de la península, lo que llaman la península de Cantera, hasta el barrio Las Casas. Y obviamente se convirtió también en una especie de frontera. Casi todos los barrios utilizaban de referencia al Eduardo Conde, que no se llamaba Eduardo Conde originalmente, era la calle del Seboruco. Y usualmente dividía también los sectores más bajos y los sectores más altos y por tanto los sectores más afluentes y los sectores menos afluentes de San Juan. Esto es lo que queda del Seboruco, perdóname, queda de Barrio Palma, disculpen. La toponimia descriptiva, estoy corriendo, no vamos a acabar a las 9, Pablo, pero no vamos a acabar a las 10 tampoco, 9:15. Eh, Bayola sigue siendo Bayola es uno de los barrios originales, ¿ok? Y según el diccionario geográfico, dijimos la otra vez que Bayola tenía que ver con una descripción que tenía que ver con yolas y con cuerdas y todo lo demás. También surge la posibilidad que Bayola sea uno de estos pocos que quedan de topónimos africanos. Yo me inclino por eso, como puede ser Biafara, como puede ser Jambele, como puede ser otros más que quedan, muy pocos, pero que quedan. Y obviamente también Bayola es un apellido portugués, si no me equivoco. Así que hay una investigación que hacer con este barrio, que hoy en día es bien chiquitito, pero Bayola era todo esto originalmente. O sea, cuando acababa Condado estaba Bayola, cuando acababa Bayola estaba Machuchal. Así que imagínense el tamaño que originalmente tenía esa comunidad. El barrio obrero, obviamente, fue edificado en parte en el campamento de Las Casas. No hemos cubierto esto. Y se sigue ensanchando. Este proyecto fue gestionado y dirigido por la Comisión de Hogares Seguros, creada por la legislatura, para autorizar la construcción de casas para artesanos y obreros con fondos del pueblo de Puerto Rico. Esos artesanos y obreros
fueron fundamentales en en el relleno, por ejemplo, de Isla Grande, que ya mencionamos en otro coloquio, que era un manglar de unas islas, no es lo que conocemos hoy en día, y con otras obras principalísimas de construcción, pero necesitaba obreros cerca. Proveer para el arrendamiento con derecho a propiedad, mejorar las condiciones sanitarias de los terrenos del pueblo seleccionados para dichas casas. Incluía un proceso de lotificación en solares destinados para la construcción de viviendas de madera o concreto. Y como bien dice Aníbal, hay que estudiar. Eso es un bellísimo proyecto de la historia de Barrio Obrero. Eh, y como bien dice Aníbal, que quién mejor que él, fue una comunidad diseñada integralmente como una unidad urbana, lo que es un hito, como un precedente para la planificación urbana de Puerto Rico. O sea, como vamos a ver, Barrio Obrero se planifica. Aurelio Tío nos dice que no debe quedar inadvertido el Barrio Obrero desde Martín Peña hasta la Laguna San José, el primer intento de proveer viviendas decorosas para la familia de los empleados y obreros de escasos recursos. Esta es la típica casita de Barrio Obrero, pero hay muchas otras visiones y hay fotos de este desarrollo de la Escuela Senjo y todo el área de Barrio Obrero y las casitas. Ves que son eh, ese tipo de casitas que después evolucionaron también con las casitas de la Prera y la Pra, etcétera. Pero si usted ve, hay unas cuadrículas, a diferencia de otras cuadrículas, tú ves que las casas tienen un solar rectangular, las casas son básicas, una gran mejoría de lo que era predominante en aquella época, tienen sus cuartos, su living, su cocina, etcétera, etcétera. Y esta es la cuadrícula, algunos de los planes, o sea, esto se planificó. A diferencia del Reguerete de Santurce, que como bien dice Jorge Ortiz Colón, eh, ¿cómo es que él decía? Espinas de pescado. Era una avenida que salía así, de la cual salían todas estas carreteras para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, a lo loco. Y después, obviamente, se crea la Fernández Junco, y después tienes el Camino de Loíza, y después básicamente tienes Eduardo Conde, pero era como que todo salía de ese centro y parecen las espinas de un pescado. Pues esto no es esto no es la, las orillas, le comen las espinas. Tiene que ubicarse aquí porque la carretera central, la Ponce de León, está acá. O sea que usted tendría que ver este mapa de lado para entender realmente cómo era que funcionaba. Es fantástico. Esto es lo que queda de Barrio Obrero como área censal. Obviamente, ahí está la famosa avenida Aide Resach, que vamos a mencionar la toponimia de Resach también en esta área, que eran los dueños de gran parte de esta área. Y obviamente esto es lo que es el barrio censal de Barrio Obrero. Sin embargo, aquí veremos a Shanghai, a Merhoff, que hemos hablado, etcétera. Y que es importante entender esta comunidad como una comunidad planificada, dirigida a proveerle unos medios básicos a los obreros que eran tan necesarios para tantas construcciones que se estaban llevando a cabo, versus la opción que era el arrabal, que lo vamos a ver también. Aquí hay otras visiones preciosas de las notificaciones de Barrio Obrero. Ve cómo básicamente el manglar estaba ahí al lado. ¿Ok? Y aquí tenemos cómo acabó esto después. O sea, esto es Cantera. Esta es la iglesia de Cantera y vemos cómo estas notificaciones se fueron haciendo más densas, las carreteras perdieron su concepto radial y tenemos entonces el rescate del manglar, o sea, el uso de la basura para rellenar el manglar y lo que eventualmente llevó a que básicamente el caño Martín Peña no fuera navegable. Esta es una foto excelente, no es la única, esto es Barrio Obrero. El otro barrio importantísimo que tenemos que tomar en consideración es lo que llamamos el barrio Parque, que no es otra cosa que la separación de 286 cuerdas para crear un parque. Esto tuvo que ver con los hermanos Ben, y obviamente el parque era el final del tranvía, y que le dio vida a todo lo que es el condado, Bayola, Machuchal, y que creó los otros barrios como Ocean Park y todo lo demás. Era residencial, era turístico, era hotelero, y básicamente comienza su desarrollo con el condado. ¿Ok? Eh, y también era la última estación del trolley. Por eso es que se le llama, hablando de topónimos, a esa área del parque, de lo que queda del Parque de Borinquen,
el último trolley. Bueno, hay una razón. Primero, era el final del trolley, ahí estaban los trolleys que nos estaban utilizando. Esta foto es coloreada y es posterior al final del trolley. Parece que dejaron un montón de trolleys allí tirados en el parque. Aquí hay otras visiones del Parque Borinque, un poquito más viejas. Estos Rodríguez Archives son buenísimos y reconocemos su titularidad. Y obviamente otras más de fotos. Esta es una foto coloreada del Parque Borinquen con el trolley llegando allá. Pero este es el verdadero último trolley que aparentemente operó hasta el final, que fue que alguien cogió un trolley y montó un negocio en el trolley y le llamaba el último trolley por dos razones, porque ahí era el último trolley, o sea, el final de la vía del trolley, pero también eventualmente, pues utilizando ese mismo concepto, pues crearon este negocio que era originalmente un trolley, pero que eventualmente fue evolucionando a un restaurante, a una cafetería, utilizando el motivo del trolley. Yo creo que ya esto aquí no es un trolley, yo creo que ya eso es una construcción que asemeja un trolley. Esto está, pues, posiblemente por donde está la playa del último trolley, cerca del barrio Barbosa. Así que la toponimia hasta nos ayuda para eso. El parque era brutalmente grande. Ok, disculpen, voy para atrás, voy muy rápido. Voy muy rápido. El parque era increíblemente grande, llegaba hasta la calle Loíza. Y era el único pulmón verde grande que se vició, que se incluyó en el desarrollo de Santurce, en ese sentido, dentro de este concepto, de este desparrame que hubo de estilos y de propiedades y de casas y de construcciones. Aquí está el hospital esto presbiteriano, que no está muy lejos, que originalmente era de madera, que después fue construido en cemento y que obviamente la remodelación, pues desafortunadamente escondió esa parte emblemática del edificio. Como ve, toda esta parte que es la calle Cacique, de Ocean Park y todo lo demás, eso eran lotes que se iban vendiendo. Y obviamente estaba esta carretera que es interesante porque todavía esto existe. Tú llegas aquí, no puedes cruzar el parque, tienes que coger para arriba y para abajo. Acá abajo ya empieza Llorens. Y por aquí, básicamente, hay escuelas y hay otras edificaciones. Y este era el malecón. Lo que nunca hicimos en Puerto Rico, que hicieron en Cuba, que hicieron en Copacabana, crear un malecón y era crear una carretera que básicamente mirara al mar sin estar interrumpida por ninguna edificación. Perdimos esa oportunidad en el condado, perdimos esa oportunidad en Isla Verde, por eso fue que se creó Ventana al Mar en un momento dado, porque tú pasabas por condado y nunca ves el mar. Y así era que posiblemente se veía eso. Era un sitio de esparcimiento, de ir a pasar los domingos, me imagino que tenían retretas y todas estas actividades culturales también. El camino a Loíza también era muy importante. No había Valdoriotti de Castro. Y el camino a Loíza, como vieron en el mapa de los barrios, era la conexión que había en esa ruta. Ahí no había trolley, era un camino, era una ruta que más o menos seguía la ruta actual, imagínese eso sin construcción, hasta llegar a Loíza. Por eso le llaman el Camino de Loíza. Llegando a Punta, a Boca de Cangrejo, cruzando Piñones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una área de residencias también. Hoy en día, pues, parte de los proyectos de desarrollo de Santurce incluyeron la revitalización de esta área que se ha convertido en un centro gastronómico y de entretenimiento muy importante. Todavía puede que queden una o dos casitas, pero hay que asegurar que las que queden no se pierdan. Y hoy en día, pues el barrio Loíza es parte de esta ruta y obviamente esto sería la ruta de Loíza, no sé cuál es, estoy perdido. Ok. El otro, porque no los quiero coger mucho tiempo y no va a haber una cuarta parte, es básicamente el barrio de Hipódromo. Los hipódromos son bien importantes en Santurce, eh, en el área metropolitana en el siglo XX, y era una de las áreas de mayor esparcimiento de las personas y era un negocio brutal. Si usted tiene una idea, aquí este hipódromo estaba en el área esta es la calle Labra, para que tengan una idea. Esto es la avenida Ponce de León y básicamente aquí estaba la línea de ferrocarril, o sea,
Este era el sector del hipódromo. Este fue el primer hipódromo que se fue, que estaba al norte con la Ponce de León, al sur con la calle Palma, antigua alineación del ferrocarril. Cuando usted entra por la 18 puede ver un puente de tren que queda allí todavía, y al oeste con las calles Serra, que es Gandul, y la calle Howard, que es Howard. Eh, Esto básicamente es una gran parcela. Ahí está el Colegio de Segunda Enseñanza, que lo mencionamos, el antiguo Departamento de Salud, que queremos que se restaure. También está el Departamento de Agricultura, que es otro edificio que no incluimos, que es precioso, que está en la Fernández Junco, si no me equivoco, etcétera, etcétera. Tras Talleres es un barrio tan y tan y tan y tan importante. Esto en Santurce. Tras Talleres, esto era mucho más grande de lo que era hoy en día porque tenía su parte de arrabal y toma su nombre de los talleres del ferrocarril que se encontraban al norte de esa área. Hoy en día está ocupado por los condominios Bahía. Interesantísimo, los condominios Bahía estuvieron abandonados o están abandonados hace años. Fue una construcción dirigida a relocalizar muchas de las personas de los arrabales que han sido destruidos un poquito al sur de donde están, etcétera. Y si usted tiene un mapa, aquí antes de que se eliminara el ferrocarril, esto eran los talleres, de Tras Talleres. Y obviamente hoy son los dos edificios de Bahía que han estado súper, súper abandonados. Y esta es la Muñoz Rivera. La Muñoz Rivera dividió, porque por aquí venía la línea del tren también, divide Tras Talleres en dos. Y la parte sur de la Ponce de León, que era la parte más crítica en términos de arrabal, se elimina. Por eso es que Tras Talleres pierde parte de su territorio, porque no es que lo pierde, es que simple y sencillamente queda deshabitado. Y vamos a ver eso ya mismo. Aquí vemos una idea de cómo se empieza a eliminar Tras Talleres, y esto es la parte de Tras Talleres que desapareció, que es donde está hoy en día el Parque Central, el natatorio, etcétera. Y esta es la parte de Howard que desapareció, que es la parte que básicamente queda al sur de la Muñoz Rivera y al sur de esta área, que no me acuerdo claramente qué es, eh, pero que es un área industrial. Todo esto era en casa, todo esto era en casa. Hasta ahí, hasta la 21 y al área donde está el centro ecuestre, eh, y donde está United Way y la YMCA, por ejemplo. Todo ese sur, cuando usted coge la Muñoz Rivera y mira hacia el sur, todo eso eran arrabales. Y aquí lo ve bien claro, eran arrabales, y eran arrabales que iban desde las partes menos arrabales, que eran las partes más secas, hasta las partes donde literalmente la gente vivía encima del agua. ¿Ok? Otro barrio bien emblemático que vamos a cubrir y estamos acabando es las casas. Las casas comienza, el ejército de Estados Unidos toma todo Santurce y ubica instalaciones, instala sus instalaciones en ambos lados. Uno en las casas, que sería el lado este, y la otra en la grande, que es el área oeste. Las casas empiezan como un área de militar y obviamente se convierte en un centro de entrenamiento para las guerras que tenía Estados Unidos y los puertorriqueños que participaban en ellas. Por eso es que vemos todo esto, son fotos coloreadas y vemos estas fotos fantásticas de lo que eran las casas. Sin embargo, posteriormente las casas se convierten en un hipódromo importantísimo en esa área que dura bastante tiempo. Traten de notar esta foto es tan importante porque esto que usted ve aquí es el Seboruco, lo que quedaba del Seboruco, de la finca de los Resach, que es hoy cantera. Así que tiene una idea de la elevación que tuvo esa área, y esa tierra se utilizó para rellenar Isla Grande y posiblemente, quién sabe si el aeropuerto, pero yo creo que ya esto estaba eliminado para este momento. Y esta foto, que es fabulosa, le da una idea de las tres diferentes hipódromos que hubo: el hipódromo de las casas, que es el que estamos hablando, el hipódromo de las monjas, que es Atorrey, que es otro tema, y el hipódromo de Quintana, ¿ok? Que todavía esos nombres persisten, los topónimos persisten en esa área, pero esto era las casas en aquella época. Esto había sido un campamento militar, por eso está despoblado, esta es la laguna de Corozo,
y obviamente se construye esto y posteriormente toda esta área va a ver cómo se edifica y cómo se construyen viviendas para toda esa área. Mírenla ahí, ¿ok? Todo esto es Shanghái y todos los diferentes barrios, y estos son los residenciales, y este es residencial Las Casas, esta es la Margarita, y en esta parte central era donde estaba el hipódromo, igual que en Las Monjas, que siguen siendo áreas no tan pobladas, ¿ok? Tienen otra visión aquí de las tres, qué es lo que queda y qué es lo que no queda de esas áreas. Y obviamente en los antiguos sectores, pues usted ve residencial Las Casas y la Margarita, aquí estaría lo que básicamente conocemos como las casas. Obviamente las casas se utilizan después del hipódromo para construir residenciales públicos, en la época también que había que crear estos residenciales públicos para darle alternativas a las personas que estaban siendo desplazadas de los arrabales, de los manglares, particularmente de, al sur de al sur de Santurce. Como ven, este es Las Casas, que es el último barrio al este de Santurce. El Alto de Cabro y Cabro Alegre, obviamente el Alto de Cabro es hoy en día un cantito bien chiquitito, son dos barrios que están cerca de la Laguna del Condado, uno al lado de otro, y que todavía tienen unas áreas mixtas entre población original y población residencial más afluente. Si usted ve todo esto, este barrio, a mí me fascina porque aquí tú vas a ver todos los diferentes topónimos que hemos bregado y los que no hemos bregado porque son sectores. Cantera, estamos terminando. Cantera no es un subbarrio, hay otras comunidades que no son subbarrios oficiales, pero son comunidades vitales de Santurce. Y dijimos que Cantera viene de su nombre, viene su nombre, o sea, de ser la cantera de la finca de los Resach, y los topónimos del apellido, los antropónimos de Resach todavía están presentes en esa área. Cantera sería esta área, esta es la iglesia emblemática de esa comunidad. Todo esto era bien, todo esto se ha abierto hoy en día porque se han desplazado unas comunidades para un poquito más de apertura por el proyecto de Península de Cantera. Pero si usted ve en alguno de los mapas más antiguos, ahí usted ve el Seboruco. El Seboruco era grande y era extenso. Y toda esta tierra se utilizó para rellenar Isla Grande, se dejó flat y se utilizó para otros propósitos posteriormente. Aquí tenemos otra visión de la famosa cantera de los Resach, que es donde hoy en día está Cantera, que era un área sumamente elevada. Yo siempre he especulado que un área así tiene que haber tenido un valor defensivo increíble antes del siglo XIX, en los principios, porque tú podías ver los ataques que se sucedieron entrando por Boca de Cangrejo. Aquí tenemos una idea, casi por último, no por último, de cómo todas estas viviendas que estaban en estos arrabales hoy en día son espacios abiertos de uso público. A través de básicamente la eliminación de estos de arrabales, estas comunidades, todavía los subbarrios persisten, pero muchos de ellos están despoblados. Obviamente Fanguito, que es un tema aparte, que es un área sumamente amplia, que llega hasta Torrey, donde inicia como poblado y se sigue tirando para el caño, y tenemos pues esto, o sea, la gente construyendo literalmente encima del caño, echando la basura al caño, de manera que se pudiera recuperar ese terreno, las casas en zanco por las inundaciones constantes que se daban y unas condiciones de vida sumamente deplorables que hoy en día pues estamos tratando de lograr que se recupere el caño y que se puedan rehabilitar esas viviendas sin afectar la integridad de esa comunidad. 10 minutos más. Esto es el Fanguito. Gente, el Fanguito era bien grande, bien grande. Yo llegué a ver un poquito del Fanguito, ¿ok? En aquella época. Esta es la avenida, cuando usted viene por el Expreso de las Américas, por el nuevo puente del Caño Martín Peña, el que viene de Plaza. Todo lo que usted ve a mano derecha y a mano izquierda fue alguna vez el Fanguito. Y fue una comunidad sumamente hacinada que llega prácticamente hasta Atorrey. Todavía hay remanentes del Fanguito que están vinculados con Atorrey, al otro lado del caño. Lloren Torres es una comunidad importantísima que no es un subbarrio, que tiene una población estimada de 30.000 personas, que tiene más población que 36 o el 46% de los municipios,
y cuya población equivale a municipios considerables como pueden ser Yabucoa o San Germán. Eh, Lloren Torres fue un gran experimento social que básicamente cogió un área, porque tienen que entender que parte del experimento social de los residenciales era no segregar las personas a unas áreas, sino básicamente integrar estas comunidades dentro de otras áreas que eran posiblemente más afluentes. Así que por eso es que mucha gente protestaba que les construían los residenciales al lado de comunidades que tenían un estándar económico más amplio. Mire, todavía están aquí pensando hacer la Valdoriotti. Y los residenciales públicos, por último, se supone que fueran viviendas transitorias, no viviendas permanentes. Ese era el propósito original. Aquí está el Parque Borinquen, mira qué bello. Esto, en otras palabras, que las personas se ubicaran ahí después de salir de los arrabales y se movieran a otra vivienda, pero desafortunadamente muchas personas no lo lograron. Otras comunidades desaparecidas como Fanguito, la parte sur de Trastalleres, gran parte de Fort. Hoy en día sobreviven ocho comunidades en el extremo este del Caño, que son el famoso grupo de G8, que es Barrio Obrero, San Ciprián, saludos a la gente del G8, Barrio Obrero Marina, Buenavista Santurce, Buenavista Torrey, Cantera, Israel Bitumul, La Parada 27 y Las Monjas. Algunas de esas comunidades están en Santurce, algunas de esas comunidades están técnicamente en Atorrey, porque es los dos lados del caño. Así que tenemos una idea aquí de estas comunidades. Me fui para Ponce. Otras comunidades que nos pidieron, y necesito darle a esto 3 minutos. En el segundo coloquio nos preguntaron por Playita. En donde está la Valdoriotti de Castro, habían casas y habían arrabales que daban hacia la laguna. Algunas casas eran de clase media, más afluentes, el tipo de casa que habíamos mencionado que se había desarrollado en esa área. Técnicamente, pues esto era un área alta, pero básicamente también la otra parte fue el arrabal de la Playita, que estaba ubicado en la laguna de Condado, encima de la laguna del Condado, que fue eliminado también como parte del proyecto de erradicación de arrabales. Es esta área. Esta es la Valdoriotti de Castro hoy en día. No, perdóname, esto no es la Valdoriotti, esta es la Ponce de León hoy en día. La Valdoriotti de Castro sería por encima de donde estaban estas comunidades y básicamente esto era parte del arrabal de Playita que ahora estaría debajo de la Ponce de León y inmediatamente hacia el Alto del Cabro, por ejemplo, en esas áreas. La gente vivía hasta debajo del puente. Yo llegué a ver esas casas. Después, obviamente, los pescadores tenían ahí sus áreas, pero eran bolsillos de pobreza. Esto es al lado de la Fernández Junco y la Ponce de León, gente. Miren los carros. La gente vivía ahí, debajo del puente, con todos los riesgos que eso puede implicar. Y obviamente, pues ya del 55 en adelante, ver Caribe Hilton acá atrás, se empiezan a eliminar todas estas poblaciones y esta foto que yo le he buscado más tiempo que el que me estoy atrasando aquí, que básicamente resultó que el amigo Héctor decía, yo estaba reunido con Héctor ayer y buscando y buscando y buscando, por fin encontré que él era el que había compartido esa foto, que básicamente es un Luis Muñoz Marín que se baja de su carro y va a alguno de los sectores que quedaban de Playita a decirle a la gente que se tenían que mudar porque ahí van a hacer un expreso. Yo creo que esta foto es poética en términos de lo mucho que puede transmitir una foto. Ahí tenemos el Caribe Hilton atrás y cómo estas personas quedaban marginadas por los tipos de desarrollo que se estaban desarrollando, perdón, de los tipos de desarrollo que venían para esas áreas. Por último, y ahora sí acabo, la persistencia. Tal vez mucha gente no sepa que Cangrejos era una alcaldía, que Cangrejos era un municipio, que era un poblado, pero básicamente el topónimo de Cangrejos persistió a través del deporte y el topónimo deportivo es importante. Ahí está el famoso Lou Brock, que era el cargabate de Santurce. O sea, muchos de nosotros aprendimos que Santurce se llamaba Cangrejo por el deporte y por el orgullo que tenía la comunidad de Santurce a través de sus equipos. Así que la toponimia también implica, tiene un vector que tiene que ver con el deporte
Y obviamente este visual, y es que Santurce es todos sus nombres y todos sus topónimos. Y gracias a Dios muchos han continuado. Así que vamos a utilizar los topónimos para ver el pasado y redescubrir a través de ellos un simiente omnipresente de nuestra historia, a través de los nombres del lugar. Y como decía Hosto, los barrios, los habitantes del barrio son como los del hogar, forman una población, pero en vez de llamarse familia se llaman vecindario. Tenemos que aprender eso. O sea, los barrios son nuestra familia más allá de nuestra puerta de la casa. Básicamente queremos un anuncio político pagado, si les gustan los toponimios, los topónimos, y tenemos el 12 de septiembre, el jueves 12 de septiembre, vamos a tener para la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier un webinar parecido a este, más corto, y no de 3 días, sobre la toponimia de barrios que tienen que ver con el español arcaico, que son muchos, y la influencia de idiomas extranjeros en la denominación de nuestros barrios. Pero estos son de toda la isla. Esto es los 902 barrios. ¿Cuáles de ellos son español arcaico y cuáles de ellos son idiomas extranjeros? Gracias. Gracias, Rafael. Han sido 3 jornadas bien interesantes con mucha información. Y nada, tenemos sábado y domingo, 31 de agosto, 1 de septiembre, Campechada, que se lo vamos a seguir dedicando tanto a la historia de Santurce como a Victoria Espinosa. Eh, ya se nos pasó el tiempo que debemos estar aquí. Agradecemos a nuestro público y nada, luego te contacto porque tenemos que seguir hablando de todos estos temas que has presentado y me gustaron mucho esos proyectos que se están dando en Santurce y estamos aquí en el Instituto de Cultura Puertorriqueña para promover todo proyecto cultural que sea de beneficio para nuestro pueblo. Muchas gracias a todos. Ya nos veremos. No voy a acabar los tiempos porque a Pablo no lo van a dejar encerrado en el instituto. Después yo miro los comentarios en Facebook y comento en lo que sea, lo que corresponda. Muchas gracias y a disfrutar Santurce este fin de semana. Gracias.